Buenas, mi gente de YouTube, y bienvenidos nuevamente a su espacio de tecnología. Muchos de ustedes, mis suscriptores, me han pedido que traiga métodos para poder desde Cuba tener TikTok en sus teléfonos, poder navegar por esta plataforma, esta red social en la cual se ven muchos videos. Las personas quieren subir sus propios videos desde Cuba y poder interaccionar con esta plataforma. Sabemos las restricciones que hay referente a estas plataformas. En este caso vamos con un video para demostrarles cómo desde su teléfono pueden acceder a TikTok y crearse sus propias cuentas. Hace unos días he estado viendo muchas plataformas, en muchas redes sociales, que se está hablando de que Estados Unidos ha quitado la restricción de geolocalización para este tipo de plataformas. Ya se están incluyendo cada vez más plataformas a esta restricción, la cual se ha ido eliminando. Esta restricción, ¿qué impedía? Impedía poder descargar este tipo de aplicaciones desde la App Store, como es TikTok, crearte tus propias cuentas, poder registrarte en estas plataformas. Bueno, ya se ha ido quitando un poco estas restricciones. Pero si tú eres de los que no ha podido todavía descargarse la aplicación de TikTok, fundamentalmente en los teléfonos iPhone, y normalmente para acceder a esta cuenta necesitabas el engorroso método de estar retirando la SIM de tu teléfono cada vez que querías acceder a tu cuenta. Bueno, mi gente, ya eso se va a eliminar y mucho más con este método que yo les vengo a traer hoy. Si eres usuario de algún computador, siempre te viste con la dificultad de que muchos de estos computadores, ya sea Windows o ya sea computadores Mac de Apple, muchas de estas plataformas, estas redes sociales no tienen programa propio. O sea, no puedes descargarte el programa para poder ejecutar ya sea TikTok o este tipo de aplicaciones, Instagram, pero sí se puede crear un acceso directo desde el navegador de Chrome. Este navegador de Chrome te da la facilidad de que tú entrando a la página web, en este caso TikTok, puedes acceder en forma de escritorio a esta página web y poder ver contenido. Pero si quieres acceder de una forma más directa, sin tener que estar abriendo el navegador, escribiendo lo que es el URL de la cuenta para buscar esta cuenta, te puedes crear un acceso directo, un tipo de aplicación o programa directamente en tu escritorio, en el cual tú cliqueas y automáticamente te va a abrir. En este caso, para los teléfonos, ya sea para iPhone o para Android, se puede hacer igual y no tienes que estar descargándote la aplicación o los problemas de que no se me descarga, si se me descarga. Simplemente vamos al link que yo voy a dejar en la descripción para TikTok, pero esto es para cualquiera de las páginas web, esto es para cualquiera de las redes sociales y plataformas. Vamos a hacer el ejemplo con TikTok. Entramos a esta página web de TikTok de escritorio en nuestro teléfono, en el navegador de Chrome, y vamos a donde dicen los tres puntitos arriba, ya que estemos en esta web, y le vamos a dar en ejecutar esta página web como ordenador. ¿Para qué? Para que nos abra la página web, o sea la plataforma de TikTok, como ordenador y no como teléfono móvil. El siguiente paso es que siempre que se abra esta página web, esta plataforma, se abra como ordenador y no tengamos que estar cambiando de modalidad de móvil a ordenador. En este caso vamos a la configuración de preferidos, o sea, lo que es preferir que sea visible, que esta página sea visible siempre que abramos esta página, nos abra como ordenador. Ya cumplido este paso, el siguiente es bien sencillo. En el caso de iPhone, ¿cómo vamos a crear el acceso directo? Hay un icono arriba en lo que es la dirección de la página web de la plataforma, que es para compartir. Ahí le vamos a clicar donde dice compartir y vamos a deslizar hacia abajo, hacia donde dice agregar a la página principal o agregar a la página de inicio. ¿Esto qué va a hacer? Crearnos un acceso directo con el icono de TikTok como si fuera una aplicación. Esto es para iPhone. Para Android es bien parecido. En este caso vamos a Chrome y vamos a lo que es la plataforma y hacemos el mismo paso de ejecutar como ordenador, o sea, ejecutar la página web como ordenador. Luego de esto vamos a buscar lo que dice agregar a la página principal y a la página de inicio, y también vamos a ejecutar lo que sería que esta configuración para este contenido, para esta página, siempre se vea, se visualice como ordenador. Ya cumplido esto, ¿cómo vamos a crearnos la cuenta? ¿Cómo vamos a acceder a esta página web? Bueno, yo recomiendo siempre utilizar
el VPN AdWords VPN, el mejor que está funcionando ahora mismo en Cuba para poder acceder a cualquier página web, ya sea también para descargarse aplicaciones desde el iPhone en la Apple Store. Es el mejor VPN y el que yo siempre he recomendado. Hay muchísimos mejores, me dirás, sí, pero en este caso el que mejor filtra las IP para poder acceder a estas web es AdWords VPN. ¿Cómo vamos a crear la cuenta? En lo que es los iPhone, yo siempre recomiendo crear la cuenta con nuestro Apple ID, ya que Google en este caso te va a reconocer desde donde estás abriendo tu cuenta. Si estás abriéndola desde Cuba, no te va a dejar crear la cuenta con tu cuenta de Gmail. Por eso, creemos la cuenta, lo que es registrarnos con nuestro Apple ID. Pero si no quieres crearla con tu Apple ID, siempre está la forma de crearlo con tu cuenta de Facebook. Y esto es muy importante porque para Android no tenemos el Apple ID. Y si tenemos el Gmail, pero como decimos anteriormente, la bloquea y no te deja registrarte. En este caso, ¿cómo nos vamos a registrar en TikTok con un teléfono Android? Con nuestra cuenta de Facebook. Muy fácil, nos vamos a poder registrar. Ya creado nuestro perfil de TikTok, ya teniendo el acceso directo como si fuera una aplicación. Si puedes descargarte la aplicación, descárgatela. Si te deja ejecutarla con el VPN, perfecto. Pero si no, y más aún, es este método para aquellos teléfonos antiguos. Esos telefonitos iPhone más antiguos que a la hora de descargar aplicaciones desde la Apple Store te impide descargar aplicaciones porque el teléfono es tan antigua su versión de software que no te deja descargar actualizaciones ya más modernas y crea un poco de conflicto con las aplicaciones y te dice que esta aplicación no está disponible para tu dispositivo. Bueno, en este caso, este método de crear el acceso directo a la web de la plataforma te va a servir a ti perfectamente. Mi gente, es un super método para todos aquellos que quieran ejecutar plataformas como TikTok desde Cuba. Y mi gente, recuerden, estamos con sorteo que termina el 18 de noviembre de este mes, donde estaríamos dando el ganador. Si aún no estás participando en este sorteo, ¿qué estás esperando? Estamos regalando una antena Wi-Fi con un alcance de hasta 3 kilómetros. ¿Para qué me dirás? Para conectarte a esa Wi-Fi de los parques desde tu casa, desde la comodidad de tu casa y traer la Wi-Fi de los parques hacia tu casa. Wi-Fi libre, cualquier tipo de Wi-Fi que esté cerca de tu casa a una distancia de 3 kilómetros. Con esta antena lo vas a hacer. Y para participar, ¿qué debes hacer? Simplemente ve al link que va a estar en la descripción, donde tenemos un video explicando los pasos a seguir para participar en este sorteo. No esperes más y ve al link luego de terminar de ver este video. Como siempre, los animo a que se suscriban, me dejen un like, me dejen un comentario, cualquier duda que tenga. Yo encantado de responder sus dudas. Sin más, nos despedimos. Hasta un próximo video. ¡Show!